En esta sesión se estará desarrollando el tema denominado el dolo, a cargo del ponente, el doctor Robinson Octavio González Campos. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho con mención en Ciencias Penales otorgado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales, unidad posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente permanente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, sin más preámbulo, le dejo a cargo del doctor Robinson. Doctor, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Emilia, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que han tenido a bien invitarme. Y a Payek Lehem, el Taller de Ciencias Penales y el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayek. A todos ellos, muchísimas gracias. Y estas gracias no es solo una expresión de cortesía. Estas gracias nacen del corazón porque no todos tenemos el privilegio de compartir nuestros conocimientos con la juventud, sobre todo, con aquellos jóvenes de 18, 19, 20, 22, 25, 26, hasta 30, 35 años. Para mí son muchachitos, jóvenes, son de la nueva hornada del derecho en general. Es un privilegio tener esta oportunidad. Y siempre que participo en conferencias como esta, yo les pido que con toda confianza, después que termine mi alocución, yo no sé cuánto tiempo tengo para disertar. 2 horas, doctor. 2 horas. Entonces, una vez que yo termine, voy a dejar un tiempo prudencial, para que todos y cada uno de ustedes me pregunten lo que quieran. Por supuesto, que tenga que ver con la teoría del delito, con este tema que hoy día vamos a tratar. Lo que quieran, a mí no me molestan las preguntas. Y si las preguntas pueden hacerlas por micrófono, mejor todavía, porque no es lo mismo que ustedes directamente hagan sus preguntas a que una tercera persona lea las preguntas. Entonces, dicho esto, voy a entrar en materia. Hay 2 clases de derecho penal que siempre están en pugna. Y ustedes se van a dar cuenta. Un derecho penal autoritario, y no lo digo solo por Jacobs, porque él ha acuñado la palabra el derecho penal del enemigo. Este autoritarismo, antes de que Jacobs hablara del derecho penal del enemigo, siempre ha existido en pugna con el otro derecho penal. El derecho penal constitucional, el derecho penal convencional, el derecho penal garantista, el derecho penal humano, el derecho penal integral. Ese derecho penal siempre ha estado en colisión constante, un tira y afloja en la historia del derecho penal en todas las partes del mundo, en todas, en América Latina, en Europa, etc. ¿Por qué? Porque esas tensiones existen en todas partes del mundo, donde hay posiciones ideológicas, donde hay intereses políticos, intereses económicos, donde hay crisis, donde hay protestas,
Yo los invito a ustedes, para no irnos muy lejos, que revisen las leyes penales que en ese entonces se llamaban decretos leyes porque habían sido dadas por gobierno de facto, como fue el llamado gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas de Juan Velasco Alvarado y del que lo traicionó, que en este momento no se llama Morales Bermúdez, de Morales Bermúdez. Entonces lean ustedes esos decretos leyes y se van a dar cuenta que todavía en ese entonces no se hablaba de Jacobs y de su derecho penal del enemigo. Lo que ha hecho Jacobs, como lo dije alguna vez cuando estuve en Colombia, lo que ha hecho Jacobs es regularizar, ponerle nombre. Alguna vez en Colombia dije, yo desde que tengo uso de razón jurídica, de allá por los años 1973, en la mayoría de las veces en mi país, he visto un derecho penal autoritario, un derecho penal que no respeta los principios fundamentales del derecho penal, un derecho procesal penal también autoritario, un derecho penal no garantista, jueces inquisitivos, etc. Eso lo he dicho y lamentablemente a pesar de la reforma tanto penal de 1991 cuanto procesal penal del 2004, a pesar de esas reformas, estamos en una situación caótica, desde el punto de vista del sistema penal en nuestro país. Por esa razón, siempre que me toca intervenir y hablo de cualquier tema del derecho penal sustantivo o procesal penal, lo hago en un sentido crítico, en un sentido comparativo con lo que establecen los principios, las convenciones, etcétera, los mismos códigos. Lamentablemente, en nuestro país y en otros también, como ustedes se van a dar cuenta, por favor revisen la bibliografía. Voy a compartir mis borradores, mis apuntes. Felizmente, ahora ya no los hago a manuscrito, si no sería imposible que me entienda. Voy a compartir estos apuntes, estos resúmenes, esto que he trabajado durante este tiempo que me dieron. Creo que me avisaron más o menos en enero, me parece que me avisaron, un poco antes, y desde esa fecha hemos estado trabajando este tema sobre el dolo. Y ahí ustedes van a ver que no solo en el Perú nos quejamos de este avance furtivo a veces poco claro, este avance oscuro de teorías que van a alimentar a ese otro derecho penal, a ese derecho penal autoritario. Ya le digo, siempre hay un tira y afloja. A veces tenemos épocas donde hay un derecho penal garantista, a veces, pero es poco notorio. Pero lamentablemente muy pocos operadores jurídicos están en concordancia con ese derecho penal garantista. Generalmente los operadores jurídicos trabajan a la desconfianza, se mimetizan con la cultura policíaca. Hay fiscales que más que fiscales son policías, actúan como policías, cuando interrogan se ponen adustos como los policías, y la verdad los que han participado en la reforma procesal seguramente y han desaparecido, se volverían a morir si vieran cómo actúan a veces los fiscales en sede fiscal, ni siquiera en sede policial. Vamos a entrar a analizar el dolo, pero no podemos sacarlo fuera del contexto. ¿Dónde aparece el dolo? El dolo aparece en la tipicidad.
Ustedes saben que no es lo mismo tipicidad que tipo. Hay un tipo penal y este tipo penal es uno solo. Es uno solo. Pero para los fines didácticos, para los fines de la operación de tipicidad, para los fines dogmáticos, el tipo penal está subdividido en tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo objetivo del homicidio es al que mate a otro, matar. Si alguien mata, ahí está el tipo penal, ¿no? El tipo penal dice al que mate a otro, el tipo penal. Si alguien mata, esa conducta real se adecuará al tipo penal objetivo, al tipo penal objetivo. Entonces diremos, hay tipicidad objetiva. Pero el tipo penal del homicidio no solo es un tipo penal objetivo, también tiene su tipo penal subjetivo. Su tipo penal subjetivo. ¿Y cómo se traduce el tipo penal subjetivo? Al que dolosamente mate a otro. Pero alguien me dirá un ratito, el artículo 106 no dice al que dolosamente mate a otro. Claro, si nosotros vamos a equiparar tipo penal con artículo del código, obviamente ese reclamo está bien hecho. Pero si nosotros no equiparamos tipo penal con artículo del Código Penal, porque un tipo penal a veces está en más de un artículo del Código Penal. Y el artículo 106 no se puede leer dogmáticamente, jurídicamente, no se puede hacer una interpretación del artículo 106 si es que no tomamos en cuenta el artículo 12 de nuestro Código Penal. ¿Qué dice el artículo 12 del Código Penal? Por eso a esto se le llama interpretación sistemática. El artículo 12 de nuestro Código Penal dice que los delitos por regla son dolosos y algunas veces, excepcionalmente, son culposos. Cuando el legislador quiere que una conducta sea culposa, expresamente utiliza la palabra culpa. Pero cuando el legislador considera que el delito debe ser doloso, no necesita mencionar la palabra dolo, porque la palabra dolo ya está en el artículo 12, que es la regla general. Por eso ese artículo está en la parte general de nuestro Código Penal. Entonces, volviendo a la tipicidad. El tipo penal se subdivide en tipo penal objetivo y tipo penal subjetivo. ¿Qué es la tipicidad? No es lo mismo que el tipo. La tipicidad se da cuando a alguien, vamos a utilizar a nuestro personaje principal siempre, que es Juan Pérez. Cuando, por ejemplo, Juan Pérez mata dolosamente, intencionalmente, a Perico de los Palotes, entonces diremos que la conducta de Juan Pérez se adecua, se subsume en el tipo penal del homicidio, tanto objetiva como subjetivamente. Entonces ya estamos en contexto. Ya estamos en el tipo penal subjetivo. El homicidio es un tipo penal doloso. El homicidio es un tipo penal doloso. Si ustedes se acuerdan, espero que todos ya hayan llevado derecho penal parte general. Si ustedes se acuerdan, el artículo 111 del Código Penal nos habla de otro homicidio. ¿Y qué dice ahí? Ahí sí utiliza la palabra culpa porque es la excepción. Dice, al que por culpa mate a otro. Al que por culpa mate a otro. Entonces,
aquí la conducta de Juan Pérez se adecuará al artículo 111. Juan Pérez mató dolosamente. Mató dolosamente. Se adecuará al artículo 111 que dice culposamente, al que por culpa, no. Entonces, no habrá tipicidad en la conducta de Juan Pérez. Pero si, por ejemplo, Connie Patricia, con su vehículo, atropella sin querer, sin intención, atropella porque se pasa la luz roja y atropella a un peatón y lo mata, Connie habrá cometido un homicidio. ¿Pero será doloso? No, porque ella no quiso matar. No quiso matar. Ella simplemente, por estar apurada, cruzó la luz roja, atropelló a un peatón, ¿no? Entonces diremos que la conducta de Connie Patricia se adecuará al artículo 111 desde el punto de vista objetivo, mató. En el homicidio culposo también se mató. Y desde el punto de vista subjetivo, culposamente. Entonces, tipo penal y tipicidad son diferentes. Ya hay tipicidad cuando ya hay una conducta denunciada. Cuando hay una conducta denunciada y el operador jurídico fiscal, abogado, juez, tiene que hacer una operación de tipicidad. Por ejemplo, Juan Pérez va a mi estudio y me dice, doctor, he hecho esto. ¿Lo mataste intencionalmente? Sí, doctor, yo quería que muera. Muy bien, entonces tú has cometido, le diría yo, tu conducta, abro el código, el artículo 106, le digo, acá se adecua a este artículo 106 con el artículo 12. Entonces, sí, has cometido un homicidio doloso. Connie Patricia también estaba esperando, viene a mi estudio y me consulta, me dice, doctor, he hecho esto, ¿qué hago? Bueno, tu conducta está adecuada al tipo penal del artículo 111. Entonces, ahí sí diremos que hay tipicidad en la conducta de Juan Pérez y en la conducta de Connie Patricia. Y cuando nosotros analizamos, ojo, a ver, cuando nosotros analizamos estas dos figuras, la comisión de la conducta de estas dos personas, y alguien me dice, por ejemplo, mi secretaria que está estudiando Derecho, me dice, doctor, ¿y cuál sería la diferencia entonces entre un homicidio culposo y un homicidio doloso? Yo le diría lo que les digo a mis alumnos. A todos mis alumnos les digo, la diferencia estriba en que en el homicidio doloso hay animus necandi, hay animus occidendi, hay intención de matar, hay intención de matar. El agente, el sujeto activo, quiere matar y mata. En cambio, en el homicidio culposo, el agente no quiere matar. Él mató objetivamente, pero mató porque al realizar una actividad no respetó ese deber que tenemos todas las personas, ese deber objetivo de cuidado. Cuando nosotros discurrimos, caminamos de a pie o en vehículos, tenemos nuestro automóvil, etc. Y salimos a la calle, desde que salimos a la calle, hay reglas de tránsito. A los que manejan bicicleta hay reglas de tránsito. A los que manejan esos aparatitos que no sé cómo se llaman ahora y que van a toda velocidad, también hay reglas de tránsito. Y todos tenemos el deber. ¿Por qué se dice objetivo?
porque ese deber nos corresponde a todos. No depende de cada persona, no depende de, yo cumplo el deber en esta forma, yo cumplo el deber en esta otra, no. Es objetivo porque a todos, como cuando llueve, a todos la lluvia nos moja. A todos la lluvia nos moja, o por lo menos a nuestra para lluvias, ¿no? También la moja. Entonces, igual, el deber objetivo de cuidado es un deber que todos los que discurrimos e interactuamos en la vida social tenemos el deber de cuidado. Entonces, cuando uno infringe un deber de cuidado, entonces ahí es donde no se quiso matar, pero se actuó culposamente. Se actuó culposamente. Se actuó negligentemente, se actuó imprudentemente o se actuó imperitamente. Imperitamente. Eso ya lo veremos después, pero esa es la gran diferencia. Y por favor, ustedes me van a quitar la razón. Yo quisiera que levanten la mano si es que no tengo razón. Si es que no tengo razón. Hay tentativa en los delitos culposos, en aquellos delitos donde no se quiere realizar la conducta, pero por haberse infringido el deber de cuidado, se actuó con imprudencia, con impericia, con audacia, ¿no? Con negligencia. Ahí habrá tentativa, ¿cabe la tentativa? Yo respondo que no. Levante la mano aquella persona que está asistente aquí a esta reunión, que levanten la mano y digan si estoy equivocado. Si no estoy equivocado, no levanten la mano. No hay tentativa. No hay tentativa. ¿Cuándo hay tentativa? ¿Cuándo hay tentativa? Cuando hay intención. Cuando hay intención. Pero no solo basta la intención, ¿eh? Ojo. No solo basta la intención. Yo no puedo cometer homicidio si por lo menos no he intentado matar a la víctima. Yo no puedo cometer tentativa de homicidio si por lo menos yo no he intentado matar a la víctima. Yo no puedo cometer homicidio con el pensamiento. Yo no puedo ir a decirle a un cura, no me estoy burlando por si acaso, no, yo soy católico. Hay algunos que no creen, otros que sí creen, algunos son católicos, evangélicos, para mí todos merecen respeto, todos. Digo, los católicos, por ejemplo, vamos donde un cura y de repente una mujer que ha tenido la intención de matar a su marido, lo ha querido matar, ha pensado matarlo, pero ni siquiera ha intentado. Y entonces ella dice, no, yo he cometido un delito, he querido matar a mi marido, y se va al cura. Si es un cura experto, un cura con experiencia, o un cura que estudia derecho, porque hay curas que estudian derecho, como monjas también. Entonces le dirá, mira hija, has cometido un pecado, pero más allá no. Para que se pueda decir que tú has cometido tentativa de homicidio, tendrías pues que haber exteriorizada esa voluntad, exteriorizado ese querer matarlo. ¿Y cómo? Por ejemplo, le pusiste veneno a la sopa, pero él no se la tomó. Quisiste clavarle un puñal en la noche y él se dio cuenta y se defendió. En ese caso, habrá tentativa. Entonces,
¿Cuándo hay tentativa? Por favor, vayan anotando estas cositas. ¿Ah? Animus necandi, animus occidendi, intención de matar, diferencia entre la culpa y el homicidio culposo y el homicidio doloso. Cuando hay tentativa, yo quisiera, por favor, que abra alguien, que colabore con nosotros alguien y que lea, si mal no recuerdo, el artículo 18 del Código Penal. Si mal no recuerdo. A ver, por favor, ¿qué es el desistimiento? El desistimiento o el arrepentimiento activo. ¿Alguien puede colaborar? A ver, nuestra moderadora. Sí, sí, doctor. ¿Te puedo colaborar? Sí, El por artículo favor. 18. 18. El artículo 18, desistimiento voluntario. Exacto. A ver, lee, por favor. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Muy bien. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿eh? Alguien que intenta cometer un delito, por ejemplo, la mujer, le puso veneno a la sopa del marido. Y el marido estaba por tomar la sopa. Y ella desiste. Y entonces le dice, no te tomes esa sopa. Ahorita me he acordado que le he echado mucha sal, por favor. Y bota la sopa envenenada, cambia de plato y le sirve la sopa que iban a tomar los hijos. Ahí no ha consumado todavía no ha consumado. Ha realizado de 10 pasos que tenía que realizar para consumar el delito de homicidio, solo ha realizado 9. Le faltó el último paso. ¿Cuál es? Dejar que tomara la sopa. Entonces ahí, ¿qué dice la ley en el artículo 18 que acaba de leer Emilia? Emilia ha leído y dice, el que desiste, quiere decir el que voluntariamente, motu propio, teniendo que realizar 10 pasos, realiza 8, realiza 7, realiza 9, pero ahí nomás queda y ya no continúa. A eso se le llama desistimiento. Y de acuerdo a lo que acaba de leer Emilia, ese desistimiento no es punible. Hasta ahí le da la oportunidad la ley, el legislador, al delincuente en potencia, le da la oportunidad, le dice, mira, tienes la oportunidad, incluso aquí ya cuando estás ejecutando el delito, tienes la oportunidad de desistirte y no te va a pasar nada. Fíjense, ¿eh? Eso es lo que dice nuestro código, no estoy inventando. Y el arrepentimiento activo o desistimiento de tentativa acabada, o arrepentimiento activo, ¿en qué consiste? Consiste, a ver, con el mismo ejemplo de la mujer. La mujer le echa el veneno a la sopa, le sirve al marido, el marido toma la sopa, ya el veneno está dentro del cuerpo del marido, y la mujer busca el antídoto y le dice, tómate esto, por favor, tómate esto, hazme caso, tómate esto. Y le da el antídoto. Y el marido no muere. O de repente no tiene el antídoto y la mujer lo lleva de emergencia al Casimiro Ulloa. Y en el Casimiro Ulloa le hacen un lavado gástrico y logran salvarle la vida. ¿Por qué se llama arrepentimiento activo?
porque ella no solo dijo, ay, qué pena, se va a morir mi marido, me arrepiento, Dios mío, perdón. No, se arrepintió y realizó otros actos tendentes a evitar la consumación y logró evitar la consumación. Hasta ahí incluso, la ley dice que no le va a pasar nada, que no será punible, salvo que las acciones por sí solas sean delitos. Por ejemplo, en el caso del arrepentimiento activo, le hicieron un lavado gástrico, el veneno había dañado algún órgano, entonces hay lesiones, ¿no? Entonces, ella responderá por lesiones, pero no responderá por homicidio ni tentativa de homicidio, porque lee nuevamente el artículo, Emilia, por favor. Sí, doctor, claro. Dice, si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Ya. Vamos a continuar. Yo sé que hay algunos que están levantando la mano, pero yo les pido que tengan paciencia, que anoten sus preguntas. Déjenme desarrollar el tema. Estoy poniendo ejemplos, eso sí. Yo lo que quiero, a ver, ¿cuál es la palabra utilizada? ¿Cuál es la palabra utilizada por el artículo 18? La palabra utilizada es voluntariamente. Voluntariamente. Voluntariamente significará lo mismo que queriendo, querer. ¿Será igual? Por supuesto que sí. Entonces, animus necandi, intención de matar. Intención de matar, voluntad de matar. ¿Cuál es la diferencia con el homicidio culposo? En uno hay intención, voluntad de matar, intención de matar, y en el homicidio culposo no hay intención de matar. Grábense esto, no hay intención de matar. En la tentativa, habrá tentativa cuando el agente realiza actos buscando cometer el delito. Realiza actos buscando cometer el delito. Pero, por ejemplo, por razones ajenas a su voluntad, como en el caso del marido que no tomó la sopa porque la botó, como en el caso que el sujeto llega, está apuntando con un arma a la víctima y en eso comienza a sonar la alarma de la casa y las sirenas de los patrulleros. Y el agente dice, uy, me van a capturar, mejor me voy. Entonces, en estos casos, no habrá desistimiento, como lo dice el artículo 18. Pero ¿por qué se castiga la tentativa sin que no se haya consumado? ¿Y por qué no se castiga el desistimiento? Fíjense, por favor, quiero que aquí paren mientes, pongan toda su atención. ¿Por qué se castiga la tentativa? Y para que ustedes se den cuenta, quiero que lean. Lee, Emilia, el artículo 16, por favor. En la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa. Un ratito. Anoten, subrayen, por favor, porque esto tiene que ver con el tema que hemos traído. No crean que aquí he venido solo a enseñarles qué es el dolo, por si acaso. Estamos recién, poco a poco, didácticamente. Quiero entenderme principalmente yo y quiero hacerles entender a ustedes para que se vayan comprendiendo. Y después vienen las preguntas para que ya la cosa se ponga redonda, ¿no? Entonces, aquí intencionalmente. Nuevamente lee, por favor, Emilia, y discúlpame. No, doctor, no se preocupe. En la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo.
el juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. Muy bien, muy bien. Artículo 17. Artículo 17. Tentativa inidónea. No es punible la tentativa cuando es imposible la consumación del delito, por la ineficacia absoluta del medio empleado o absoluta impropiedad del objeto. Cuidado, ¿ah? Cuidado, a ver. La tentativa punible, es aquella que uno realiza la ejecución del delito intencionalmente con la intención de consumar el delito. Por eso decía, no hay tentativa en los delitos culposos, porque en los delitos culposos, ¿qué no hay? ¿Qué falta? La voluntad, falta la intención, falta la intención. Entonces, en este caso, ¿por qué se reprime la tentativa? Porque no se ha quedado solamente en voluntad, no se ha quedado solo en intención, sino se ha comenzado a ejecutar el delito intencionalmente. Pero, ¿por qué no se ejecutó? ¿Por qué no se consumó el delito? Por razones ajenas a la voluntad de la gente. Si por el agente hubiera sido, se hubiera consumado. Pero el marido tiró la sopa, evitó que lo apuñalaran, sonaron las sirenas de la policía y la alarma de la casa. Entonces, el agente se asustó, no se consumó. Por eso es que la tentativa es punible. ¿Pero por qué es punible? Porque hubo intención de realizarla. Se dieron algunos pasos, pero por razones ajenas a la voluntad de la gente no se consumó. Eso se llama tentativa punible, artículo 16. El desistimiento, ¿por qué no se reprime? Porque en el desistimiento el agente dejó de realizar la conducta delictuosa. En un primer momento tuvo la intención, tuvo la voluntad de matar, tuvo la voluntad de violar, tuvo la voluntad de robar, pero cuando estaba realizando los pasos tendentes a la consumación, dice, no, mejor no, me voy a ir a la cárcel, mejor desiste, voluntariamente, intencionalmente desiste. Pero yo les dije a ustedes que no basta la voluntad. Es necesario que esta voluntad se traduzca en la exteriorización de hechos. Les dije eso. Pero ¿qué pasa con la tentativa inidónea o el delito imposible? ¿Qué pasa con esto? El agente quiere matar, tiene la intención de matar. Pero ¿por qué no se le reprime? ¿Por qué aquí, a pesar de que tiene la intención de matar, está exteriorizando esa intención? Está exteriorizando. Apunta, dispara, no muere. Dispara, no muere. Dispara, no muere. ¿Qué pasó? Oh, un arma de fogueo. Se equivocó el agente. Estaba utilizando un arma de fogueo. La pregunta es, ¿puso en peligro al bien jurídico protegido vida? La respuesta es no. Y como no puso en peligro al bien jurídico vida, no se le va a reprimir. ¿Por qué? Porque fue una tentativa inidónea por inidoneidad del medio. ¿Estaba utilizando? En el caso del veneno, la mujer agarra la botellita supuestamente de cianuro, y echa la sopa. El marido toma la sopa y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le has echado azúcar a mi sopa? Confundió la botellita con una botella de azúcar. Entonces, utilizó un medio inidóneo para causar la muerte a la víctima. Le dio, en vez de veneno, le dio azúcar. En estos casos, justamente porque el bien jurídico no corrió riesgo, solo se quedó en intención. Solo se quedó en una intención
exteriorizada, pero con medios inidóneos. O el caso que yo siempre pongo de hace muchos años en Miraflores, vinieron dos sicarios colombianos a matar a un italiano. Estaba en el restaurante y le dispararon. El primer sicario le disparó en la cabeza, cayó de bruces y ahí lo dejó. A los 10 minutos se aparece el segundo sicario. El segundo sicario le hace un segundo disparo en la cabeza y se fue. Cuando está saliendo lo capturan al segundo sicario. Luego determinaron que el segundo sicario había disparado al sujeto cuando ya era cadáver. Había disparado al sujeto cuando ya era cadáver. Entonces la pregunta es, ¿puede matar uno a un cadáver? No. Por lo tanto, su tentativa también fue inidónea, por inidoneidad del objeto. Yo disparo contra una persona que me han ordenado que mate, yo soy el sicario, disparo y después determinan que esa persona 20 minutos antes se había muerto con un ataque al corazón. Yo disparé contra un cadáver. Me aplicarán el artículo 17, porque he tenido voluntad, pero no he puesto en peligro un bien jurídico. Pero ojo, hasta el momento estamos utilizando la palabra voluntad. Y el artículo 18 también habla del desistimiento voluntario. En el arrepentimiento activo, el agente... Lee nuevamente, Emilia, por favor, para ya entrar al tema que nos ha venido acá a traer a este curso. Sí, doctor. De Derecho Penal, parte general. Si el agente desiste voluntariamente de proseguir los actos... ¿sí? Si el agente desiste voluntariamente. Otra vez la palabra voluntad. Continúa, por favor. De proseguir los actos de ejecución del delito o impide que se produzca el resultado, será penado solo cuando los actos practicados constituyen por sí otros delitos. Bien. ¿Por qué he venido esta noche a hablar con ustedes? ¿Por qué he venido esta noche a conversar con ustedes? Preocupadísimo. No crean, a veces ni duermo, porque nosotros vemos el futuro de nuestro derecho penal. Nuestro derecho penal es un derecho penal que tiene que ser acorde con las convenciones firmadas y ratificadas por el Perú. Tiene que ser acorde con la Constitución y tiene que ser acorde con los principios fundamentales establecidos en el título preliminar de nuestro Código Penal. Si no se aplica, y con nuestro Código Penal, que lamentablemente ha sufrido modificaciones no tan garantista que digamos, como vamos a ver, pero hasta el momento, ¿qué es lo que nos preocupa? Felizmente todavía no es doctrina mayoritaria. Felizmente es una doctrina minoritaria. En América Latina hay un profesor, pero que vive en Alemania, es pupilo de Klaus Roxin, le ha traducido los libros a Klaus Roxin, sobre todo los últimos, se los está traduciendo, pero sin embargo, a diferencia de Klaus Roxin, este señor tiene una posición que no la ha puesto en la traducción por respeto y lealtad a Klaus Roxin, no ha puesto su posición en el libro de Klaus Roxin, pero él tiene una posición, él se llama Luis Greco, es brasileño. Este Luis Greco propugna
una posición con respecto a que el dolo no necesita voluntad. El dolo, para hacer dolo, es suficiente con que la gente tenga el conocimiento. No necesita para nada. La voluntad está de más. Está de más. Eso es uno. Se llama Luis Greco. Y hay un artículo de él que lo pueden leer. No tengo ningún problema que lo lean. Se titula Dolo sin voluntad. Y hay un profesor español, Feijó, español. Yo quiero que lo vean en YouTube. Espero que me den un WhatsApp los organizadores, que me manden un mensaje de WhatsApp. Yo les voy a compartir. He buscado a Greco en YouTube, no lo he encontrado, pero sí he leído su artículo. Feijó es uno de los más defensores que los defensores del dolo sin voluntad, de la teoría cognitiva del dolo. La teoría cognitiva del dolo. El dolo sin voluntad. No es necesario la voluntad, dice Feijó. Después hay un tal Pupe, es un europeo, que también defiende el dolo sin voluntad y es más extremo todavía. Es más extremo todavía. Bien. ¿Y por qué buscan? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué buscan que esta teoría se vaya metiendo en América Latina, en Europa, vaya ganando adeptos? Porque hasta el momento es doctrina minoritaria. Pero los que no conocen, los que solo leen superficialmente, los que leen acríticamente, se van a dejar convencer. ¿Por qué? Porque es una nueva tendencia, es una tendencia moderna, es una tendencia moderna, es una nueva tendencia. Y como es una nueva tendencia, nosotros tenemos que estar acorde con la moda. Si no, vamos a ser penalistas desfasados, penalistas que están todavía en el siglo XVIII, XIX, XX. No. Tenemos que adoptar, pues, el derecho penal del enemigo, la teoría normativista del derecho penal, la infracción del deber la teoría de la infracción del deber en los delitos funcionariales, la falta de garantías para los enemigos del sistema, una serie de tendencias, y actualmente ya están yéndose ya, pues, como se dice, por la tangente, ya es una cosa exagerada, que ni los mismos que propugnan el dolo sin voluntad con el simple conocimiento están de acuerdo. Ya al final de mi disertación voy a mencionar esta teoría. Se llama la teoría del dolo sin conocimiento. Del dolo sin conocimiento. O sea, ya prácticamente vamos a caer en la transgresión, en la vulneración, en pisotear, en desconocer totalmente el principio de culpabilidad, que no es lo mismo que la culpabilidad. El principio de culpabilidad, el principio de la culpabilidad de acto, no de autor, la proscripción de la responsabilidad, de la mera responsabilidad objetiva, que está en nuestro código, en el artículo 7º y 8º del título preliminar, sobre todo en el artículo 7º. Emilia, por favor, lee el artículo 7º del título preliminar de nuestro Código Penal. Bien, doctor.
Artículo 7. Principio de responsabilidad penal. La pena requiere de la responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Muy bien. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Con esta teoría que estamos analizando, la de la teoría cognitiva del dolo, que es suficiente que haya conocimiento por parte de la gente, que haya conocimiento. Por eso se llama teoría de la representación, teoría cognitiva del dolo, donde la voluntad está de más. Para nada sirve la voluntad, por el contrario, la voluntad es difícil de probar, es difícil de probar. La voluntad es un elemento no real, no real. La voluntad es un elemento meramente normativo, por lo tanto, no se puede probar, ¿no? Hay un libro de la señora María del Mar Díaz Pita. María del Mar Díaz Pita, así se llama. María del Mar Díaz Pita. Y ella hace una crítica a un libro justamente escrito por Feijó, una crítica pero contundente, una crítica irrefutable, que en el último enlace que he revisado donde aparece Feijó aquí en el Perú haciendo virtualmente una conferencia, y la voy a compartir con los organizadores para que las compartan con todos ustedes y ustedes vean, que lo único que hace, refiriéndose a ella, es burlarse y decir a las finales ella logra que la gente tenga más responsabilidad con la teoría volitiva, ¿no? Porque le llaman a la teoría clásica, a la teoría mayoritaria, a la teoría que está en los códigos penales, señaladas. Ahora vamos a compartir eso también, en el Código Penal brasileño, en el Código Penal italiano, en el Código Penal portugués, europeos, en el Código Penal boliviano, en el Código Penal venezolano, en diferentes códigos penales ecuatoriano, en el Código Penal ecuatoriano, existe, y en nuestro Código Penal, como ya lo estamos viendo, aunque no lo hace como los otros códigos, existe en esos códigos una definición de lo que es el dolo. Y dicen que el dolo es conocimiento y voluntad. Conocimiento y voluntad. Y nuestro Código Penal, cuando se habla en la parte especial del homicidio, cuando se habla en la parte general de la tentativa, etcétera, se habla de voluntad. Voluntad. Sin voluntad no habría tentativa. Entonces, ¿qué es lo que buscan estos que están por esta teoría cognitiva o de la representación del dolo? Lo que buscan es que desaparezca la tentativa, que ya basta con las imputaciones objetivas y hay que condenar, porque lo que buscan es justamente utilizar, y hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo sin ambajes. Algunos de los seguidores de esta teoría, ya les digo, ni cuenta se dan de eso. Ellos simplemente dicen que es moderna la tendencia y hay que aplicarla, y que nuestro código no define lo que es el dolo. Pero como yo les dije, así como en el artículo 106 no se dice dolosamente, se tiene que hacer una interpretación sistemática. Si nosotros leemos nuestro código sistemáticamente, el dolo no es conocimiento. El dolo es conocimiento y voluntad. Ahí están los artículos que he hecho mención y que hablan de la voluntad. Sin voluntad no podríamos
hablar que en el ámbito penal, como debe de ser, debe existir una responsabilidad objetiva y debe de existir una responsabilidad subjetiva. Como lo dice el artículo 7º del título preliminar, ¿sí? Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El versari in re ilícita queda proscrita. Tiene que haber una responsabilidad subjetiva. Por eso, no basta la intención, o sea, no basta la responsabilidad subjetiva, como en el caso del sicario que disparó con un arma de fogueo o disparó contra un cadáver. No basta la responsabilidad subjetiva. No basta con la responsabilidad objetiva. Yo maté, por ejemplo, en el caso que habíamos mencionado de una de las asistentes aquí que había cometido el delito de homicidio culposo. ¿Qué pasaría si ella no se pasó la luz roja? No se pasó la luz roja. Arrancó su carro y estuvo a una velocidad permitida. En esa vía estaba permitida hasta 80 kilómetros por hora. Ella estaba en 70 kilómetros por hora y una persona cruzó mirando su celular, chateando, sin darse cuenta que venían los vehículos. Y esta señorita la atropella. Ahí habrá culpa, habrá negligencia, habrá imprudencia por parte de la chofer. Obviamente que no. Ahí hay una autopuesta en peligro por parte de la fulana, o en el mejor de los casos, ahí habría un resultado para la chofer, resultado fortuito. Entonces ahí no habría ni responsabilidad objetiva, porque no infringió nada, ni responsabilidad subjetiva, porque no actuó con negligencia, imprudencia o impericia. Por lo tanto, quedaría impune. Y esto lo dice el artículo 123. 123. Por favor, lee, Emilia, el artículo 123. Está bien, doctor. Lesiones con resultado fortuito. Cuando el agente produzca un resultado grave que no quiso causar ni pudo Ojo, un prevenir. ratito, ojo. Que no quiso causar, voluntad. Por una prueba más, que el dolo para nuestro Código Penal es conocimiento y voluntad. Continúa, por favor. Ni pudo prever, la pena será disminuida prudencialmente hasta la que corresponda a la lesión que quiso inferir. Si no quiso causar nada, como en el caso de esta señorita que atropella a una peatón negligente, no le pasará nada, no responderá ni civil ni penalmente. Entonces, como les decía, María del Mar Díaz Pita, cuando hace este análisis, ¿qué dice con respecto a Feijóo? Y ustedes lo van a ver también, porque ahí también repite como 10 o 15 veces esa palabra. Él dice que sí, que cómo puede querer buscársela, y pone unos ejemplos extremos, pues, ¿no? Eso se llama falacia. Él dice, por ejemplo, si nosotros vemos que alguien le está golpeando con el hacha en el cerebro, en el cráneo, a la víctima, necesitamos nosotros decir que ahí es necesaria la voluntad. Yo le respondería así a Feijóo. Con todo respeto, doctor, no necesitaríamos decir que ahí sea voluntaria, porque ostensiblemente, notoriamente, es voluntaria, porque nadie golpea con el hacha en la cabeza si no hay intención de matar. Obviamente, ahí no necesitamos decir que esa conducta incluso es dolosa. Ostensiblemente es dolosa, pero no me va a decir que solo es conocimiento. Cuando levanta la mano, golpea con el hacha en la cabeza, ¿quién está dirigiendo la mano hacia la cabeza de la víctima? ¿Quién? ¿El conocimiento o la voluntad?
¿El conocimiento o la voluntad? Pero ahí hacen una disquisición también falaz. Dicen, eso será desde un punto de vista psicológico, pero desde un punto de vista normativo, basta el conocimiento, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué detectó María del Mar Díaz Pita con respecto a Feijó? Que Feijó, cuando habla del dolo sin voluntad, del dolo con el mero conocimiento, dice, utiliza la palabra decisión. Pero ha tenido la decisión, con ese conocimiento, pero ha tenido la decisión, con ese conocimiento, pero ha tenido la decisión, con ese conocimiento, pero ha tenido la decisión. Pero decisión para él no es voluntad. Decisión, tomar una decisión no es voluntad. Repite como 10 veces, y en el libro que critica María del Mar Díaz Pita, repite también la palabra decisión. Y ustedes lo van a ver. Entonces, María del Mar Díaz Pita, ¿qué dice? He recurrido al diccionario de la lengua española y decisión tiene que ver con la voluntad. Decisión es optar por una cosa o por otra. Es optar por una cosa o por otra. Hay un programa de televisión que se llama Decisiones, ¿no? Y consiste justamente que uno puede tomar una decisión. A ver, algunos estarán arrepentidos de haber tomado la decisión de estudiar Derecho en la universidad. No lo sé, espero que no. Pero ustedes han tomado una decisión. De repente presionados por papá, de repente presionados por mamá o de repente en forma libre. Pero tomaron la decisión. Voy a estudiar Derecho. He tomado la decisión de tener relaciones sexuales sin protección y me he embarazado. Voy a dejar de estudiar 4 años Derecho o 3 años Derecho. Trunqué mis estudios, pero tomaron la decisión. ¿Qué es decisión si no es voluntad? Ahora bien, y dice sarcásticamente la doctora María del Mar Díaz Pita, dice sarcásticamente, a veces las personas comunes y corrientes, las personas de a pie, tienen más conocimiento y experiencia como para decir las cosas sin tanta parafernalia dogmática, sin tanta palabrería, que nos van a hacer aterrizar en lo que los eruditos, los llama eruditos, porque solo los eruditos nos damos cuenta que el dolo no necesita la voluntad. Solo los eruditos nos damos cuenta. Por ejemplo, igual dice, de acuerdo, hay un ejemplo que pone como falacia Feijó en este enlace que les voy a hacer llegar. Él dice, el sujeto está encima de la víctima, la está penetrando, y la víctima grita y se defiende y no quiere que la penetren. Necesitamos nosotros decir que es una conducta voluntaria. Necesitamos a la voluntad. Yo le respondería igual. Ostensiblemente no necesitamos mencionar la palabra voluntad. Y también ni siquiera la palabra conocimiento. Porque es ostensible que este sujeto quería violarla, buscaba violarla, logró violarla porque la penetró. Bien, entonces, ¿qué ejemplo pone de la vida particular para que nos haga aterrizar en que no puede haber una conducta dolosa, solo con conocimiento? Nos pone el ejemplo de un sujeto a quien le preguntan, oiga, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Juan Pérez. Usted la vez pasada recibió un empujón de uno de sus compañeros de trabajo, a tal extremo que se cayó y se dañó el rostro. La pregunta es, un ratito, por favor.
La pregunta es, ¿por qué usted lo perdonó? ¿Por qué usted lo perdonó? ¿Por qué usted siguió siendo amigo, ahora le dan la mano? ¿Saben qué respondió Juan Pérez? Juan Pérez respondió, porque lo hizo sin querer. Él se tropezó y en vez de caerse, sin querer, me dio el empujón. Porque si lo hubiera hecho queriendo, yo no se lo hubiera perdonado. No se lo hubiera perdonado. Entonces, ¿qué nos dice María del Mar Pita? Fíjense, hasta las personas de a pie saben que una conducta dolosa, conocimiento y voluntad voluntaria, con conocimiento, es una conducta más grave que una conducta que no tiene voluntad. Justamente la voluntad es la que hace que el dolo, la conducta dolosa, sea una conducta más grave. Entonces, reitero, ustedes ya saben, por lo que acabamos de decirles, ya saben que hay varios códigos, y el nuestro también, señalan la definición del dolo como conocimiento y voluntad. Pero ¿qué nos dice este señor Luis Greco? Luis Greco también pone unos ejemplos, ¿ah? Luis Greco pone unos ejemplos. Yo se los voy a poner a ustedes. Él dice, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de la chica que tenía una manzana encima de la cabeza y estaba en una feria. Bien, y que se pedía que se acerquen los mejores tiradores para darle en la manzana, ¿no? Y no causarle la muerte a la niña. Entonces se acercó uno de los tiradores, apuntó, disparó y la mató. ¿Cómo yo puedo decir que ese disparo no ha sido doloso? ¿Cómo yo puedo decir que ese disparo no ha sido doloso? Porque él tenía conocimiento. ¿No? Y con el conocimiento es suficiente porque tiene dominio. Entonces, ¿yo qué le diría? Yo le diría, todo depende, señor Luis Greco, todo depende. Primero, tendríamos que preguntarnos, ¿él ha tenido la intención de matar? ¿Ha habido animus necandi? ¿O el conocimiento de que la chica corría el riesgo de que se le dispare y no se dé en la manzana, sino se le dé en la cabeza? Ese riesgo ya significaba que a la gente no le interesaba matar o no matar. No le interesaba. En cuyo caso estaríamos ante un dolo eventual. Porque ahí también hay voluntad. En el dolo eventual hay voluntad. Yo me represento un resultado y digo, si continúo con mi acción, yo voy a causarle la muerte. Pero si le causo la muerte, piña. Y si no le causo la muerte, me voy a ganar el premio. En ese caso sí sería una conducta dolosa. ¿Por qué? Porque su voluntad de continuar con su acción ha reafirmado el resultado posible, probable. A eso se le llama dolo eventual. Pero en este caso, desde el punto de vista lógico, y ustedes analícenlo, por favor, y a las finales ya en el momento de las preguntas, ustedes me dicen. A ver, está en una feria y él es un buen tirador. Está en una feria. ¿Ustedes creen que va a querer de todas maneras correr el riesgo de matarla y disparar sin pensar que no le va a dar? ¿O disparar pensando que más probable es matarla que no matarla? Y correr el riesgo de irse a la cárcel, correr el riesgo de que ahí nomás la gente, que hay un montón de gente, hay policías,
lo capturen y lo lleven a la cárcel? ¿Qué probabilidades tendría de salir libre de esta? Etcétera, ¿no? ¿Y no sería acaso necesario, antes de poner este ejemplo así, como así, verificar si efectivamente este señor era un buen tirador? ¿Qué pasaría si efectivamente este señor ha sido campeón de tiro en Europa? Y justo él, basado en su experticia, convencido de que no iba a caerle el balazo en la cabeza, dispara. ¿No será, en el peor de los casos, una culpa consciente? Una culpa consciente, una culpa con representación y no un dolo eventual. Por supuesto que la voluntad es necesaria, señor Luis Greco, para determinar todo esto que hace que una pena sea la más justa. Porque lo que se busca con el derecho penal es que las penas no sean desproporcionales. No sean desproporcionales. La pena no sean desproporcionales con el acto. La pena no sean desproporcionales con la psique, con la culpabilidad, etc. ¿No? Entonces, si este señor no ha tenido la intención de matar, si no ha tenido la intención de ganar el concurso y ha disparado, casi convencido de que no le iba a dar a la niña, ¿cómo podemos decir que es un... ¿Por qué? Porque nos da pena la muerte de la niña y ahí viene justamente el cargamontón mediático. ¿Cómo vamos a condenarlo por un homicidio culposo? Condenémoslo por un homicidio doloso, dolo eventual. Eso ya es otra cosa, pero eso no es justicia. Eso no es justicia, eso ya es presión mediática. ¿No? Y este señor Greco, les reitero, es brasileño. ¿Y qué dice? Y ni siquiera habla de Brasil, ¿eh? Él dice, por ejemplo, el Código Penal portugués, porque ahí hay un portugués también, no me acuerdo el apellido, perdónenme ustedes, hay un portugués que está de acuerdo con su posición del dolo sin voluntad. Entonces dice, el Código Penal portugués, sí, efectivamente, el Código Penal portugués dice que el dolo es conocimiento y voluntad, conciencia y voluntad. El dolo es conciencia y voluntad, dice el Código Penal portugués. El Código Penal brasileño, ¿qué dice? Y acá lo tengo a la mano, dice. El delito se define como delito doloso. Doloso cuando el agente quiso el resultado o asumió el delito culposo. Culposo cuando el agente causó el resultado por imprudencia, negligencia o impericia. Parágrafo 5. Salvo los casos expresados en la ley, nadie podrá ser castigado por un hecho previsto como delito, sino cuando lo practica dolosamente. Agravación por el resultado, etc. Entonces, el delito, de acuerdo al Código Penal brasileño, es doloso cuando el agente quiere el resultado, quiso el resultado. Utiliza la palabra voluntad, quiso voluntad. Pero, ¿qué dice Luis Greco? Él dice, si bien es verdad, la ley prima el principio de legalidad, y esto es cierto. No sé si Sebastián Soler hace muchos años y varios tratadistas decían, el principio de legalidad es que prima la ley. Así que si la ley dice hoy día una cosa y los estantes de las bibliotecas están llenas de libros que dicen cosa diferente a la ley, pues eso no sirve, ¿no? Algo así dice Luis Greco, ¿no? Que la ley prácticamente va en contra de la filosofía, dice él, ¿no? Va en contra de la filosofía. Pero sin embargo, a pesar de que diga la ley portuguesa eso, podemos, y no dice la ley brasileña, podemos hacer el ejercicio para que mañana más tarde cambie, ojalá que Dios quiera que nunca cambie el dolo y solo sea dolo sin voluntad. Dolo sin voluntad.
Bien, yo les he prometido que vamos a hablar sobre la nueva tendencia, ya esa tendencia que no sé cómo llamarla, ¿no? Creo ya se van a la estratosfera, no sé cómo llamarla, la verdad. Pero es una tendencia. Estoy buscando en este momento algo de la bibliografía. Bien, como al final siempre se da la bibliografía, a ver, ya, por favor tomen nota. La presunta inexistencia del elemento volitivo en el dolo y su imposibilidad de normativización. María del Mar Díaz Pita, profesora titular de Derecho Penal, Universidad de Sevilla. Ahí es donde hace esta crítica al libro de Feijóo. Otro, por favor, tomen nota, queda grabado felizmente acá. Fundamento del dolo y la ley penal. Una aproximación crítica a las concepciones cognitivo-normativas del dolo, a propósito del caso colombiano. El profesor que escribe este artículo, si ustedes supieran lo que he hecho para conseguirlo, ni siquiera lo vendían. He tenido que recurrir a una amiga colombiana para que me consiga este artículo. Fundamento del dolo y ley penal, una aproximación crítica a las concepciones cognitivo-normativas del dolo a propósito del caso colombiano. Profesor Dr. Juan Oberto Sotomayor Acosta, profesor de Derecho Penal de la Universidad EAFIT, Medellín, Colombia. ¿Ya? Él es el autor de esta crítica. Y reitero, para no perder el tiempo, voy a entrar en la otra materia. No es materia de lo que les traía, pero como es algo novedoso, pero ya, aunque han pasado 5 años de la sentencia, pero eso ya, que no les llame la atención que dentro de poco aquí también se va a querer aplicar, si es que ya no se está aplicando. Y sería el colmo, ¿no? Sería el colmo. Ni siquiera Ramón Ragués, que también es otro de los que defiende el dolo sin voluntad, Ramón Ragués, tampoco acepta esta teoría que les estoy diciendo. La acepta, pero como dice, excepcionalmente. Ya desde el momento que dice excepcionalmente, mañana más tarde la va a aceptar totalmente, seguramente. ¿De qué se trata? De el dolo sin conocimiento. El dolo sin conocimiento. ¿Cómo se llama el jugador de fútbol argentino que se apellida Messi? Lionel. Leonel. No me acordaba de su nombre. Lionel Messi. Lionel Messi, en primera instancia, fue condenado
fue condenado por un asunto de pago de impuestos al Estado español por una teoría que se denomina la ignorancia deliberada. La ignorancia deliberada. ¿En qué consiste esta llamada ignorancia deliberada? Vale decir que no, yo cometo el hecho, aunque no haya sabido de ese hecho. Yo cometo, aunque no haya sabido. O sea, ahora ya no basta con que le queremos quitar la voluntad al dolo, sino ahora le quitamos el conocimiento que tanto defienden. O sea, yo respondo dolosamente, aunque no haya tenido conocimiento del hecho que se me está imputando. ¿Por qué? Porque yo no le he prestado atención, o no me ha interesado, o para mí era irrelevante, etcétera, etcétera. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. A ver, y después les voy a decir qué es lo que dice la sentencia. A ver, ¿qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa en nuestro país cuando, y esto sucede, ¿eh? Sucede. ¿Qué pasa en nuestro país si, por ejemplo, unos sujetos que son narcotraficantes toman un taxi en la calle? Toman un taxi en la calle, le toman el taxi a Juan Pérez. Juan Pérez les dice, los voy a llevar a Miraflores por 20 soles. Están en San Isidro y les cobra 20 soles para Miraflores. Caro, pero les cobra, pues. Y los sujetos suben al carro con 2 paquetes, el taxista discurre y en el óvalo de Miraflores hay un montón de tráfico. Y era que la policía estaba haciendo una batida, lo que le llaman la batida. Estaban chequeando, o algunos dicen checando a los choferes, les estaban pidiendo la licencia de conducir, documentos, a los que estaban en los vehículos como pasajeros también, etcétera, etcétera. Entonces, los dueños de los paquetes comenzaron a sudar, es lo que cuenta el chofer, comenzaron a sudar, se bajaron del vehículo y dejaron los paquetes y le dijeron, ¿sabe qué? Estoy con ganas de miccionar, ahorita regreso, seguro que lo alcanzamos de aquí a unos 15 carros. Y se fueron. Y el chofer siguió con el vehículo. Llega la policía, le pide los documentos, le dice, ¿y qué pasa con esos 2 paquetes? Le dice, esos paquetes sí, lo han dejado mis clientes que ahorita acaban de irse. Ahorita salieron corriendo y se han ido. Bien. Ahí ustedes no son abogados, no son criminalísticos, todavía no han terminado nada de estudios de derecho penal, procesal penal. Son personas comunes y corrientes, aplicando la lógica, sentido común. Yo, chofer de taxi, si sé que esos paquetes tienen droga, ¿los voy a dejar ahí tranquilo? Así, a la vista de cualquier persona, ni siquiera escondida en la maletera, ni siquiera escondida en una caleta, como dicen, algo que no es muy difícil de detectar, sino ahí en los asientos. Estaban con sentido común. Lo primero que yo haría como policía no sabe nada. Porque si supiera, se hubiera corrido, como se corrieron los otros 2. ¿No? Pero para esta teoría, ¿qué es lo que se diría? Dolo no se necesita conocimiento.
A este señor, por ganarse 20 soles, le importó un comino, por no decir otra cosa grosera, le importó un comino lo que hubiera en ese paquete. O sea, él ignoró lo que había en el paquete deliberadamente. Por lo tanto, actuó con dolo y hay que condenar. ¿Realmente eso dice nuestro Código Penal? El artículo 296 tipifica el delito de tráfico de drogas básico y el 297 tipifica las agravantes de ese delito de tráfico de drogas y no menciona la palabra culpa. No menciona la palabra culpa. Por lo tanto, se aplica el artículo 12, lo mismo que hacíamos con el homicidio. El que dolosamente trafica. ¿Y el dolo qué cosa significa? Conocimiento. Señor, si yo hubiera sabido que había droga, ¿usted cree que lo voy a tener encima del asiento? Si yo hubiera sabido que había droga, ¿usted cree que estaría tranquilo y sereno y dándole mis documentos? A la final este señor es algo verídico, ¿eh? Sucedió en la década de los 90. Estuvo meses en la cárcel y en el juicio oral lo absolvieron por falta de dolo. Lo absolvieron por falta de dolo. Pero ¿quién les devuelve los meses en la cárcel? Pues con esta teoría no lo hubieran absuelto. No lo hubieran absuelto. Igualmente, ¿qué pasa? Por eso ustedes nunca deben de recibir nada en el aeropuerto. ¿Qué pasa si un amigo te dice, oye, llévame este paquetito ahí en tu maleta que te vas, se lo dejas a fulano de tal que te va a ir a buscar? Y efectivamente, de buena fe, es mi mejor amigo, mi pata del alma, estudió conmigo primaria, secundaria, y le acepto el paquetito. Y cuando revisan mi maleta me encuentran la droga. Ignorancia deliberada. Él debía de haber revisado, pero le llegó altamente, deliberadamente ignoró eso. O sea, no tuvo conocimiento, pero le llegó altamente averiguar si había o no había delito, si había o no había algo prohibido en ese paquete. De acuerdo a nuestra legislación, dolo con conocimiento y voluntad, obviamente, si se probara que es verdad, ¿no? Porque también hay de los que dicen, sí, recién me dieron, yo no sabía. Eso es otra cosa. Pero si hay otros indicios, por ejemplo, hay 20 llamadas en el celular de una sola persona, ¿no? El boleto que le han dado, él no lo ha comprado, sino lo han comprado terceras personas, por decir, se me ocurre en España, compraron ese boleto, y él por primera vez iba a España, etc. Es decir, ahí sí se puede probar el dolo. ¿Se puede probar el dolo? Yo digo que sí, sin lugar a dudas el dolo se puede probar. Pero ¿cómo se puede probar algo subjetivo, como dicen los cognitivistas? Y yo siempre digo y pongo como ejemplo a mi maestro, ¿no? A Luis Bramón Arias, al padre. Como él decía, yo le pregunté eso cuando era alumno. ¿Cómo se podría probar el animus necandi, el animus occidente? Y me puso como ejemplo. Si el agente lo golpeó con los puños, y él al recibir el golpe cae, no lo empujó, sino cae, porque pierde el equilibrio y se golpea, obviamente no habrá seguridad que hubo intención de matar por parte de la gente. No habrá seguridad. Y él dirá de repente, ha sido un homicidio preterintencional. Yo he querido lesionarlo, pero he logrado un resultado más allá de mi intención. Y eso existe en nuestro código. Dolo en la causa y culpa en el resultado. El resultado más grave es culposo
porque pudo prever, pero no lo quise causar. Eso existe en nuestro código. Está en el artículo 121, 122 del Código Penal en la última parte. Eso existe. Bien. Pero en cambio, Robinson me decía, si el agente dispara y es un buen tirador y le dispara entre ceja y ceja o le dispara en el corazón, ¿habría necesidad de preguntar cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? Entonces, cuando yo defendí hace muchos años a un sujeto que había salido de la cárcel y que se entera que sus vecinos y también gente que de mal vivir habían violado a la madre de este patrocinado, una anciana de 78 años de edad. La habían violado porque la anciana era alcohólica. Vivían en el cerro, ¿no? Con eso no quiero decir que todos los que viven en el cerro lo son, por si acaso. Conozco amigos que son abogados y que han nacido en el cerro, han salido en el cerro, son ingenieros, son arquitectos, hasta son médicos. Pero viví en el cerro. Entonces cuando yo lo defendí, logré que lo absolvieran de tentativa de homicidio. Logré que lo absolvieran. ¿Por qué? Porque demostré que si él hubiera querido matarlos, le hubiera disparado al cuerpo. Y él no disparó al cuerpo, sino disparó hacia los pies para hacerlo saltar. Y ahí nomás lo capturaron. Y demostré que en ese entonces, con el código anterior, que había un delito que se llamaba amenaza de hecho, que se podía hacer con arma de fuego o se podía hacer con arma blanca. Amenaza de hecho. Hasta se podía amenazar con arma de fuego. O sea, no necesariamente el usar el arma de fuego te acredita fehaciente e indubitablemente que querías matar. Entonces recordaba al maestro Bramón Arias cuando decía, si tú no quieres matar, ¿por qué le diste la sopa con veneno? Si tú no quisiste matar, ¿por qué le clavaste el puñal en el corazón? Si tú no quisiste matar, ¿por qué lo empujaste por un precipicio? Entonces, por supuesto que hay indicios materiales que pueden determinar. Por eso la criminalística, ustedes van a saber más adelante, la criminalística se ha especializado con ver, analizar el cadáver en la necropsia, recoger qué sustancias tenían las vísceras, qué sustancias tenían en la sangre, cómo le habían clavado el puñal, si era un zurdo, si era un diestro, si se le habían clavado de arriba hacia abajo, si había habido fuerza o no había habido fuerza. En el caso de Yamoja, por ejemplo, nosotros estudiamos el expediente y mi maestro de medicina legal, el doctor Víctor Maurtua, fue el que hizo la pericia de parte. Y nosotros nos convencimos que la señorita Yamoja no tuvo animus necandi, no tuvo intención de matar. El doctor Víctor Maurtua dijo, era una herida superficial que se hizo sin fuerza, pero que lamentablemente agarró una arteria, que si no hubiera agarrado la arteria, ya ha sido en la oscuridad, esa pelea en la que se enfrascó la señorita Yamoja, o ahora la doctora Yamoja con su mamá. Ella siguió estudiando y terminó Derecho, ahora es abogada, ¿no? Nosotros estuvimos por la absolución porque no había intención. Entonces, ¿qué dicen los fiscales? Los fiscales están de plácemes con esta teoría porque ya
no va a ser necesario probar la voluntad. Y así no es, pues, así no es. Entonces, peor aún en estas circunstancias de esta ignorancia deliberada, ya no va a haber necesidad ni siquiera conocimiento, ni siquiera conocimiento. Igual, ¿qué pasó con Messi? Y aquí ya terminamos. Nos va a quedar 15 minutos para las preguntas. ¿Qué pasó con Messi? Messi firma un contrato, firma documentos, él se dedicaba a jugar, su papá era el que dirigía, conducía toda la empresa, las empresas de publicidad y todo. Entonces le hicieron firmar unos documentos sus contadores y su papá, y él firmó los documentos, incluso en la notaría, firmó los documentos, pero él no sabía nada de la empresa, no sabía si se pagaban los impuestos en España, se pagaban los impuestos en otro sitio, no sabía absolutamente nada. Pero ¿qué dijeron? Que dijeron que Messi había ignorado deliberadamente algo que él tenía que tener conocimiento. Él debería de haber hurgado, debería de haber preguntado, debería de haber sabido. ¿Cómo podemos absolver a alguien que irresponsablemente, deliberadamente ignoró algo tan importante como era sus empresas, su economía y su pago de impuestos, etcétera? Entonces, lo condenaron en primera instancia y en segunda instancia el Tribunal Supremo le ratificó la condena y prácticamente justificó la ignorancia deliberada, pero se fue por la tangente tratando de salvar algo de dignidad en esa sentencia histórica. Histórica no porque fuera Messi, histórica porque un Tribunal Supremo que caiga en la presión mediática ya es pues algo que ya, ¿qué podemos esperar, no? Aunque en nuestro país sucede algo similar también, a veces. Entonces, ¿qué dijeron? Que Messi, que está bien que lo hayan condenado por la ignorancia deliberada, porque eso prácticamente era dolo eventual. Los abogados de Messi dijeron, oiga, señores supremos, ¿cómo dolo eventual? Nosotros nos hemos defendido de la ignorancia deliberada. Nosotros no nos hemos defendido de dolo eventual. Eso va en contra del derecho de defensa. Ustedes deberían de habernos dado la oportunidad y decir, bueno, anulamos esta sentencia y que vean lo del dolo eventual en primera instancia. Y entonces nos hubiéramos defendido sobre el dolo eventual. Pero en fin, quedó firme esa sentencia condenatoria, que si mal no recuerdo, felizmente no fue a condena efectiva, ¿no? Felizmente no fue a condena efectiva, si no le hubieran hecho un daño irreversible a este jugador. Esto es el dolo sin conocimiento, que no tiene muchos adeptos, que incluso los que están de acuerdo con el dolo sin voluntad, con conocimiento nada más, no están de acuerdo con esta ignorancia deliberada. Ahora sí, quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran hacerme. Edson José, por favor. Doctor Robinson, muy buenas noches. Le saluda Edson de Huancayo, saludándolo primeramente y felicitarlo por su ponencia. ¿Cómo estás, Edson? Qué gusto de saludarte, paisano, amigo y colega. Gracias, doctorazo. Bueno, reiterándole la felicitación, quiero hacerle una pregunta y de repente para que nos pueda hacer de repente una apreciación al respecto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. A ver, cuando usted indica, por ejemplo, en este último tema, cuando toca respecto a la ignorancia deliberada, es decir, ahí no se requeriría no solamente voluntad en el dolo, sino tampoco conocimiento.
Así es. En Es el tema, pura responsabilidad objetiva. en otras palabras, en el Perú sería inaplicable esta teoría porque estaríamos retrotrayéndonos a una responsabilidad objetiva y sería absolutamente inaplicable tal como está consagrado en nuestro Código Penal. ¿Esa sería la apreciación? Totalmente. Empero, por la experiencia que tengo, y tú también, Edson, este es el país de las maravillas. Es el país de las maravillas. Por ejemplo, la reincidencia, la reincidencia es inconstitucional. Sin embargo, un tribunal constitucional dijo que era constitucional. Bueno, ya. ¿Y qué hicieron? Emilia, lee el artículo 8 del título preliminar. Está bien, doctor. Artículo 8. La pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Esta norma no rige en caso de reincidencia ni de habitualidad del agente al delito. La medida Fíjense, de seguridad solo fíjense puede ser que, utilizada. perdóname, Emilia, fíjense lo que hicieron. Modificaron el título preliminar. Que no te llame la atención que cuando comiencen a aplicar esta ignorancia deliberada, que modifiquen el artículo 7 que ya se leyó, donde se dice expresamente queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Que no nos llame la atención. ¿Por qué? Porque en épocas de crisis, como el Estado tiene una política social totalmente negativa para la mayoría de la gente, entonces hay protestas, hay reacciones, hay mayor delincuencia. Y la forma como, sin hacer una buena política social, por eso decía Laura Zúñiga hace poco, ya para no mencionar a Pitágoras, ¿no? Pitágoras decía, educad a los niños y no habrá necesidad de castigar a la gente. Laura Zúñiga menciona a Feuerbach. Feuerbach decía que la mejor política criminal es una buena política social. Entonces, como no hay política social, utilizan el derecho penal del enemigo, utilizan un derecho penal autoritario. Y lamentablemente ya se conversa en pasillos y creo que por ahí ya hay una jurisprudencia sobre ignorancia deliberada. Creo. Pero reitero, ese es el abuso que se hace muchas veces de la ignorancia de los operadores jurídicos. Porque si nuestros operadores jurídicos realmente, que hay muchos, hay muchos, y tú lo sabes, hay buenos jueces, hay buenos fiscales, pero también hay de los otros. ¿Algo más, Edson? Eh, sí, doctorazo. Bueno, coincido con lo que usted dice. Definitivamente a veces se juzga para la cuestión mediática o la televisión y no pues por criterios dogmáticos, jurídicos y de justicia, ¿no? Ahí viene el inconveniente. Otro aspecto que me gustaría que usted, a ver, nos pueda también apreciar. Yo entiendo que cuando se habla de clases de dolo, eh, se ha clasificado el dolo en dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, es tomando en consideración al dolo, pero como integrante o como contenido del dolo, los dos elementos, es decir, el dolo con conocimiento y voluntad, y por eso nace la clasificación. ¿Qué Así es. sucede en todo caso si hablamos solo del dolo como conocimiento y desaparece el tema subjetivo? ¿Cambiaría las clases de dolo? ¿Cómo llegaríamos a ese tema? Eso es lo que quieren. Lo que quieren, y yo les invito a buscar. Ojalá, miren, parece que en mi página está, en el Facebook, búsquenme como curso de Derecho Penal Parte General. Ahí he publicado también una conferencia de Maximiliano Rusconi, con respecto al dolo, cómo el dolo es desnaturalizado con fines de darle mayor facilidad a las fiscalías para investigar y condenar, lograr la condena de los imputados. Eso realmente es perverso. Johnny. Ya, doctor Robinson González, buenas noches. Sí, Johnny, te escucho. Ya, doctor, en la diferencia, doctor, entre el dolo volitivo con el dolo cognitivo. Bueno, si tú me dices la diferencia, justamente es esa.
que el dolo cognitivo es solo conocimiento. Sin embargo, a los que pensamos y decimos que el dolo es conocimiento y voluntad, o voluntad con conocimiento, ¿qué nos dicen los volitivistas? Como si solo propugnáramos que el dolo es voluntad. No, el dolo no solo es voluntad, por favor. Ya les digo, la simple intención no es punible. Yo puedo tener la intención de matar, pero si no lo traduzco en hechos, no es punible. No es punible, entonces puede haber voluntad. Entonces, para que haya dolo tiene que haber voluntad y conocimiento, conocimiento y voluntad. En cambio, los cognitivistas solo dicen, basta el conocimiento, no la voluntad. Doctor, en el chat voy a aprovechar, por favor, señores, San Marcos, la Facultad de Derecho, hemos presentado como profesor principal, que soy de dicha casa de estudios, hemos presentado un proyecto que ya ha sido materia de una resolución del decanato. ¿En qué consistía el proyecto? En organizar un Congreso Internacional de Ciencias Penales. Eso ya está aprobado, está aprobado. Es más, con el apoyo del taller de Ciencias Penales, que es uno de los coorganizadores de este evento académico, con el taller ya estamos organizándolo. Las fechas en que se va a trabajar este congreso, se va a llevar adelante este congreso, es del 3, 4, 5 y 6 de julio, inclusive. 3, 4, 5 y 6 de julio. Ya hay varios europeos, latinoamericanos, extranjeros, que van a estar presentes. Por ejemplo, Eugenio Raúl Zaffaroni, por ejemplo, está Laura Zúñiga, que es peruana, pero que enseña en Salamanca, en España. Está Maximiliano Rusconi y otros más que escapan a mi memoria, y también nacionales. El Congreso también va a permitir la participación de los estudiantes. Por favor, busquen la página del Taller de Ciencias Penales. El Taller de Ciencias Penales, los organizadores, les vamos a dar a ustedes las pautas para que se inscriban y participen en el concurso de ponencias estudiantiles que las va a haber. ¿Por qué se llama Congreso Internacional de Ciencias Penales? Así como nuestro taller. Porque se supone que no solamente es derecho penal sustantivo, es derecho procesal, derecho de ejecución penal, criminalística, criminología, medicina legal. Todas esas ciencias, que son las ciencias penales, van a estar presentes en el Congreso Internacional. El Congreso Internacional. Entonces, yo les pido, por favor, que a los organizadores que me manden un WhatsApp. Yo tengo el WhatsApp solo de Hanska, que es el del taller, pero nadie de los otros organizadores, nadie se ha comunicado conmigo, salvo por correo, para darme el link. Así que ahora les pido, por favor, que me envíen un WhatsApp para yo, con ustedes, coordinar y hacerles llegar los enlaces que he prometido y la bibliografía también. Muchas gracias, ahora sí. Muchas gracias, doctor. También decirle felicitaciones por la exposición, ¿no? Ha sido excelente, ha sido muy clara su disertación, ¿no? Esto nos ayuda a nosotros, nos refuerza nuestros conocimientos. Y también les haremos llegar a los presentes los enlaces que ha dicho, que ha mencionado durante la ponencia, doctor.
nos estaremos comunicando con usted, también hacerle llegar la resolución del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a estar por Lambayeque, Dios mediante, en julio, a partir del 10 de julio, porque me parece que el 12 es el aniversario del Colegio de Lambayeque, el Colegio de Abogados de Lambayeque, del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, y nos están invitando a participar en unas conferencias previas a ese día. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y muchas gracias, doctor. Les como invito también decía, a los participantes a que sigan su página del doctor Robinson González Campos. como yo le repito fíjense que era un locutor, Iglesias se apellidaba, no me acuerdo el nombre, Iglesias se apellidaba, locutor deportivo, decía: estudien, 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 que el que estudia triunfa. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Cuídese. Gracias, gracias.